¿Qué tal, hermanos? Un placer estar una vez más con todos ustedes para traer a su vida una palabra de bendición, de fortaleza. Esta semana en particular ha sido una semana muy hermosa, de mucha bendición, donde Dios nos ha mostrado su misericordia, su amor, su respaldo, y de una forma muy particular, muy especial, ha contestado nuestras oraciones. He tenido experiencias preciosas de parte de Dios en esta semana. Y pues a pesar de que todo Centroamérica fue golpeado por un huracán, el segundo huracán de esta temporada fuerte de fin de año, nos ha demostrado que este año 2020 ha sido un año muy particular, ha sido un año de extremos, ha sido un año de cosas increíbles que de pronto, hermano amado, a estas alturas de tiempo del año pasado, ninguno de nosotros tenía ni pasaba por su mente lo más mínimo que íbamos a estar teniendo un año tan particular, tan tremendo como este 2020. Pero aparte de todas las circunstancias que hemos tenido, todos también hemos tenido algo en común. Y lo común y lo especial que hemos pasado en este año es que Dios no nos ha faltado a ninguno. Yo puedo decirle que en este 2020 la mano de Dios no se ha cortado para conmigo. No ha faltado el pan en mi mesa, no ha faltado su misericordia conmigo, no ha faltado su presencia, no ha faltado su respaldo. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios debemos de agradecer y de gozarnos en el Señor, de saber que el temer a Dios nos hace diferentes a los demás. Pero ¿qué es el temer a Dios? El concepto de temor no es el mismo que la gente tiene. Para mucha gente temor es miedo. Pero cuando hablamos del temor a Dios, estamos hablando de respeto profundo. Y entonces, cuando nosotros respetamos y amamos profundamente, nos vamos a encontrar que vamos a hacer muchas cosas, no por imposición ni por miedo, sino porque sencillamente amamos, deseamos honrar y que nuestro Dios se sienta complacido. El Señor nuestro Dios merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Pero, ¿qué está pasando en este tiempo tan propenso, tan convulso aún para la iglesia? Encontramos a Dios dándonos una serie de pautas y una serie de preguntas que el mismo Dios nos hace como un papá que nos ama y nos cuida, tratando con sus hijos. En Malaquías capítulo 1, versículo 6, el Señor nos habla, dice: si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? Y entonces vale la pena meditar y decir: carambas, hay un Dios en el cielo que nos ama, que nos cuida, que ha estado con nosotros, que no nos ha dejado y que siempre ha sido fiel. Dice la palabra: aunque el hombre sea infiel, yo permanezco fiel para con ustedes. Entonces esa fidelidad de Dios hace que de verdad, hermano amado, podamos nosotros decir: ¿quién como Jehová? ¿Quién como nuestro Dios? Su misericordia es nueva cada mañana. Dice la palabra de Dios que Él es tardo para la ira y pronto en perdonarnos. Cuando nos volvemos a Él y le pedimos perdón por nuestras faltas, Él al instante, su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Eso se llama santificación. Y cuando nosotros somos santificados, viene a un paso adelante lo que es la justificación que Cristo hace delante del Padre. Nos arrepentimos, pedimos perdón, Él nos santifica y nos justifica delante del Padre. ¿Cómo? A través de su sangre vertida por nosotros. Pero hay un montón de versos que yo quiero citar algunos, donde el Señor nos dice a nosotros y nos llama a la reflexión. En el libro de Jeremías capítulo 5, verso 22, Dios hablando dice: ustedes a mí no me temen. Y es interesante esa pregunta, esa afirmación que Dios hace para el pueblo de Israel. Ustedes a mí no me temen, o sea, ustedes a mí no me respetan con profundo amor. Y nos vamos a encontrar que es la condición que el mundo entero está viviendo hoy. La gente le tiene miedo a los huracanes, la gente le tiene miedo a los terremotos, la gente le tiene miedo a cualquier aspecto de la naturaleza. Le tenemos temor, le tenemos miedo y cuando pasan situaciones como las que hemos visto en estos días, ves a gente gritando, invocando a Dios porque un huracán está tal vez arrancando el techo de sus casas. Ves a gente gritando, aterrorizados porque un río se está llevando su casa o está arrastrando gente o sus animales. Pero Dios mismo del cielo dice: ustedes a mí no me temen. O sea, le teme la gente a los efectos de la naturaleza, le teme la gente a los temblores, le teme la gente a la destrucción que la naturaleza pueda traer, pero no le tiene miedo al Señor
de la naturaleza, al Dios que tiene el poder de calmar las tempestades. No le tiene temor a ese Dios que es el que hace todo y que puede cambiar todo. El respeto profundo hacia Dios nos va a mover hacia otras cosas, hacia otros niveles, porque Dios es grande. En Lucas capítulo 1, verso 50, dice: sus misericordias son los que le temen. Oiga esto, hermano, las misericordias de Dios son con los que le temen. Y entonces te vas a encontrar que entre tanto cataclismo y tanta situación que ha venido a golpear a nuestras naciones, a Centroamérica misma, te vas a encontrar que en medio tal vez de 4 casas caídas hay una que está de pie, y esa que está de pie es de algún hijo de Dios. Yo he escuchado testimonios de gente dando gloria al Señor porque de pronto en sus barrios, en sus ciudades, en sus pueblos, los ríos arrasaron con todo, pero su casa no pasó nada. Recuerdo el testimonio de un hermano que vivía en una finca en medio de montazales, y de pronto se hizo un fuego terrible que arrasaba los árboles y arrasaba su finca. Él clamando al Señor por su misericordia, era un hombre fiel a Dios y su familia, y el fuego arrasó todo, pero quedó en derredor de su casa. Nunca entró, nunca se adentró, nunca se quemó nada, nunca murió nadie, porque la mano de Dios estaba con ellos. Dios cumple sus promesas y sus verdades, y Lucas dice claramente: sus misericordias son con los que le temen, con los que lo aman, con los que lo respetan. Perdón, dice Colosenses en el capítulo 3, versículo 22, dice que con un corazón sincero, temiendo a Dios, debemos nosotros de andar, de vivir, de compartir. Entonces, cuando nosotros amamos y honramos a Dios, cuando al Señor le obedecemos en amor y en obediencia, cuando caminamos con Él y le tememos a Él, y sus misericordias nos van a alcanzar. Dice la palabra de Dios que son nuevas cada mañana las misericordias de Dios, y que Él es un Dios que nos alcanza en su misericordia. Dice: las bendiciones te alcanzarán. Entonces, hermano amado, nos vamos a encontrar de que hay algo que viene detrás de nosotros para alcanzarnos, y son las bendiciones del Señor, es su misericordia, es su bondad eterna, es su amor para con nosotros, porque honramos su nombre, porque creemos en Él y porque tratamos de hacerlo. El salmista David nos lo decía en el Salmo 85, verso 9: cercana está su salvación a los que le temen. Mira bien, cercana está su salvación a los que le temen. En la Biblia encontramos cualquier cantidad de casos donde hombres y mujeres de Dios fueron guardados en una forma sobrenatural por parte de Dios por causa de amarlo y de honrarlo. Encontramos a Daniel en el Antiguo Testamento en el foso de los leones, donde estaba nada más esperándole la muerte, devorado por las fieras. Y cuando la Biblia nos habla a nosotros que amanece, el rey viene para preguntar, y Daniel le habla desde el foso, desde la fosa donde estaba, diciéndole: no tengas miedo, señor rey, el Señor envió a su ángel para cuidarme. Dice la palabra que su salvación está cercana para con los que le aman y le honran y le temen. Ahí también encontramos en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, a Sadrach, a Mesach y a Abed-nego. Y cuando fueron lanzados al horno de fuego, donde las mismas personas que los iban a arrojar murieron por el impacto térmico del fuego, ellos cayeron sanos. Y dice la palabra que había un cuarto hombre ahí en medio del fuego. Y ellos decían: él se parece al Hijo del Dios de los cielos. El mismo rey recibió testimonio de que Dios es fiel y cumple su palabra. Él cuida a los que le temen. Él hace misericordia y su salvación es para siempre con los que le temen. En este tiempo de pandemia, Dios nos quiere recordar de que nosotros estamos cubiertos bajo su mano. El Salmo 128, versículo 1, dice: bienaventurado el que teme a Jehová. ¿Sabe qué significa eso? Gozosos, felices los que en Él confían, los que a Él le temen. Y Deuteronomio capítulo 6, verso 13, el gran caudillo Moisés le habla al pueblo de Israel y le dice: a Jehová tu Dios temerás. Hermano amado, recuerda que temor es respeto profundo. Respetemos a Dios, respetemos su bendición, su misericordia,
Y Él estará para cuidarnos siempre, para bendecirnos siempre, para guardarnos siempre y para siempre mostrar su mano de poder en favor de cada uno de nosotros. Que esta palabra en este tiempo de pandemia, de problemas, de cataclismos, traiga fortaleza a tu vida. Y te recuerdo, si has pasado situaciones adversas, como muchos hermanos están pasando en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala y aún acá en la parte norte, sur de nuestro país, hermano amado, si estás vivo es porque alguien te cuida y su nombre es el Señor. Te habló el pastor Elber Rocha, quien te invita a estar con nosotros una vez más la próxima semana aquí en nuestro punto de encuentro.